A las 11:15 de la mañana del 9 de abril de 1944, el teniente comandante George Castleman se encontraba en el puente del USS Pillsbury observando cómo un submarino alemán emergía a la superficie a 700 yardas de su amura de estribor. 10 meses al mando de un destructor de escolta, docenas de ataques con cargas de profundidad, 0 capturas. El U-Boat que acababa de salir a la superficie era el U-515, comandado por uno de los haces de submarinos más letales de Alemania. Werner, aunque había hundido 25 barcos aliados. Más de 600 hombres, mujeres y niños se habían ahogado cuando torpedeó el transporte británico Ceramic en diciembre de 1942. Ahora el submarino de Anke estaba averiado, obligado a salir a la superficie tras horas de incesantes ataques con cargas de profundidad del Pillsbury y sus buques hermanos. La tripulación alemana se apresuró a subir a la cubierta. Algunos ocuparon sus armas, otros saltaron al Atlántico. El barco de Castleman abrió fuego. También lo hizo el USS Flaherty. Las ametralladoras barrieron la torre de mando del submarino. Cohetes cruzaron el agua desde los aviones que orbitaban en lo alto. En cuestión de minutos, la proa del U-515 se elevó hacia el cielo. Se deslizó hacia atrás en el Atlántico y desapareció. 44 marineros alemanes fueron rescatados del agua, incluido el propio Anke. El grupo de tareas había destruido uno de los submarinos más exitosos de Alemania. En todos los sentidos, fue una victoria. Pero el capitán Daniel Gallery, al mando del portaaviones de escolta USS Guadalcanal y de todo el grupo cazador asesino, vio algo completamente distinto. Vio una oportunidad perdida. Gallery había observado al U-515 flotar en la superficie durante casi 10 minutos antes de hundirse. 10 minutos. En ese tiempo, sus barcos habían hecho exactamente lo que la Marina les había enseñado a hacer. Habían destruido al enemigo. Pero Gallery se dio cuenta de que, si hubiera estado preparado, si hubiera entrenado a equipos de abordaje con antelación, podría haber capturado el submarino en lugar de hundirlo. El valor de inteligencia habría sido extraordinario. Libros de códigos alemanes, máquinas Enigma, sistemas de guiado de torpedos, tecnología de búsqueda acústica. Los aliados llevaban años intentando descifrar los códigos navales alemanes. Un U-Boat capturado podría haberles entregado todo. Ningún buque de guerra estadounidense había abordado y capturado una nave enemiga en alta mar desde 1815. La guerra de 1812. 129 años. La Marina no entrenaba a sus marineros para acciones de abordaje. No había procedimientos, no había protocolos. Nadie siquiera había considerado que fuera posible. Gallery decidió cambiar eso. El problema era inmenso. Las tripulaciones de los U-Boats alemanes estaban entrenadas para hundir sus propios barcos en cuestión de minutos tras salir a la superficie. Abrían válvulas de mar. Colocaban cargas de demolición. Destruían libros de códigos y destrozaban equipos. Incluso si los marineros estadounidenses lograban llegar a un submarino en la superficie, estarían abordando un barco que se hundía y estaba preparado para explotar. Los alemanes preferían morir antes que dejar que sus secretos cayeran en manos aliadas. Y las estadísticas eran brutales. Solo en 1943, los submarinos alemanes habían hundido más de 300 barcos mercantes aliados. Los destructores de escolta estadounidenses que los cazaban enfrentaban una ecuación simple. Encuentra el submarino y destrúyelo antes de que te destruya a ti. No había tiempo para equipos de abordaje. No había margen de error. Cada segundo que un U-Boat permanecía a flote era otro segundo en el que podía disparar torpedos. El Pillsbury de Castleman era un destructor de escolta de la clase Edsel, de 1.200 toneladas, con cañones de 3 pulgadas, cargas de profundidad y morteros Hedgehog. Estaba construido para cazar y destruir submarinos, no para capturarlos. Pero Gallery había dado la orden. Cada barco del grupo de tareas 22.3 formaría un equipo de abordaje. Entrenarían. Se prepararían. Y en su siguiente patrulla, intentarían algo que la Marina de los Estados Unidos no había hecho en más de un siglo. Si quieres ver cómo la tripulación de Castleman se preparó para una misión imposible, por favor pulsa el botón de me gusta.
Nos ayuda a llevar estas historias olvidadas a más espectadores. Suscríbete si aún no lo has hecho. Volvamos al Pillsbury. El grupo de tareas regresó a Norfolk a finales de abril. Castleman reunió a sus mejores hombres. Les dijo que iban a abordar un submarino alemán. Tenían 6 semanas para averiguar cómo hacerlo. El 15 de mayo de 1944, el Pillsbury zarpó de Norfolk con una nueva misión. La orden oficial decía patrulla antisubmarina rutinaria. Pero Gallery había recibido autorización secreta de los niveles más altos del mando naval. Traigan uno de regreso con vida. El equipo de abordaje del Pillsbury estaba compuesto por 8 hombres. El teniente de grado Junior Albert David los lideraría. Tenía 41 años, un exmarinero alistado que había ascendido a través de los rangos durante 25 años en la Marina. Servía como oficial asistente de ingeniería del barco. Conocía la maquinaria. Conocía las tuberías y las válvulas y cómo los barcos se mantienen a flote. David nunca había abordado un buque enemigo. Nadie en la Marina de los Estados Unidos lo había hecho, al menos en la memoria viva. El entrenamiento comenzó inmediatamente después de que el Pillsbury dejara Norfolk. Cada día, David entrenaba a sus hombres en la popa. Practicaban trepar barandillas. Ensayaban saltar de una lancha ballenera a una cubierta en movimiento. Memorizaron el diseño general de un submarino alemán tipo 9 basándose en fotografías de inteligencia y planos técnicos. Los desafíos eran abrumadores. Un U-boat en la superficie estaría maniobrando de forma errática, con el timón probablemente atascado por los daños de las cargas de profundidad. La cubierta estaría resbaladiza por el agua de mar y el combustible. Los marineros alemanes podrían seguir a bordo, armados y desesperados. El submarino podría sumergirse en cualquier momento, llevándose al equipo de abordaje con él. Y luego estaban los explosivos. Los comandantes alemanes seguían protocolos estrictos para hundir sus barcos. En el momento en que un U-boat salía a la superficie bajo ataque, el capitán ordenaba armar las cargas de demolición. Estas se colocaban por todo el submarino, diseñadas para detonar y enviar la nave al fondo en cuestión de minutos. La tripulación también abría válvulas de mar, inundando la sala de máquinas y los espacios de control. Incluso si los marineros estadounidenses llegaban al submarino, estarían entrando en una nave que se hundía y estaba preparada para explotar al mismo tiempo. El equipo de David tenía que trabajar rápido. Estimaban entre 3 y 5 minutos desde el abordaje hasta la inundación catastrófica. En ese lapso, necesitaban localizar y desactivar las cargas de demolición, encontrar y cerrar las válvulas de mar y detener cualquier otra medida de hundimiento que los alemanes hubieran iniciado, todo mientras se movían por el interior estrecho y desconocido de un submarino extranjero en casi completa oscuridad. Las herramientas eran básicas: llaves, linternas, armas cortas. No había equipo especializado para capturar submarinos enemigos porque nadie lo había necesitado jamás. Gallery celebró conferencias con los capitanes de sus destructores de escolta durante todo el viaje de 3 semanas. El comandante Frederick Hall coordinó el enfoque táctico. El plan exigía un uso cuidadoso de las armas una vez que un U-boat saliera a la superficie. Los barcos dispararían solo armas de pequeño calibre, lo suficiente para obligar a la tripulación alemana a saltar por la borda, pero no tanto como para hundir el submarino. Los aviones ametrallarían las cubiertas para impedir que el enemigo manejara sus armas, pero los pilotos tenían órdenes de evitar impactos por debajo de la línea de flotación. El objetivo era herir al submarino, no matarlo. El papel del Pillsbury era crítico. Sería el primer barco en bajar un equipo de abordaje. Castleman posicionó a sus tripulaciones de las lanchas para un despliegue rápido. En el momento en que un U-boat rompiera la superficie, David y sus hombres estarían por la borda y corriendo hacia él. No había garantía de que el plan funcionara. La Marina nunca había intentado algo así. La inteligencia sugería que las tripulaciones alemanas podían completar los procedimientos de hundimiento en menos de 4 minutos. Si el equipo de David se retrasaba siquiera 30 segundos, se hundirían con el submarino. El grupo de tareas navegó hacia el sur, hacia las islas de Cabo Verde, frente a la costa occidental de África. Los informes de inteligencia indicaban actividad de U-boats en las rutas marítimas.
Los aviones del Guadalcanal volaban patrullas constantes, buscando periscopios y mástiles de snorkel. Pasaron días sin contacto. Los hombres se inquietaron. David continuó entrenando a su equipo de abordaje, pero la repetición los desgastaba. Habían memorizado cada procedimiento. Habían ensayado cada escenario. Ahora simplemente esperaban. En la mañana del 4 de junio de 1944, el grupo de tareas se encontraba a 150 millas al oeste de Cabo Blanco. Gallery había ordenado un cambio de rumbo para dirigirse a Casablanca a reabastecerse. La patrulla parecía terminada. A las 11:09, el operador de sonar a bordo del USS Chatelain informó contacto. Marcación 045, distancia 800 yardas. Un submarino se movía sumergido directamente hacia el portaaviones Guadalcanal. El equipo de David había entrenado durante 6 semanas. Ahora tenían minutos. El Chatelain giró bruscamente a estribor y aceleró hacia el contacto. 2 cazas FM-2 Wildcat del Guadalcanal se lanzaron en picado hacia el mar. Sus pilotos avistaron la silueta oscura de un submarino que corría justo debajo de la superficie. Abrieron fuego con sus ametralladoras, trazando líneas de salpicaduras en el agua para marcar la posición a los destructores de abajo. A las 11:16, el Chatelain lanzó su primer patrón de cargas de profundidad. La explosión envió columnas blancas de agua hacia el cielo. El petróleo burbujeó en la superficie. El submarino había sido alcanzado. 6 minutos y medio después del primer ataque, el U-Boat salió a la superficie a 700 yardas del Chatelain. Emergió primero con la proa, su casco gris chorreando agua de mar. Su torre de mando marcada por el óxido. Las cargas de profundidad habían atascado su timón. Sus luces estaban apagadas. El agua de mar se filtraba por tuberías agrietadas en su sala de máquinas. El submarino comenzó a girar a estribor a 5 o 6 nudos, incapaz de gobernar. Los marineros alemanes salieron corriendo por las escotillas hacia la cubierta. Algunos intentaron llegar a sus cañones de cubierta. El Chatelain y los otros escoltas abrieron fuego con todo lo que tenían a alcance. Las balas de ametralladora saltaron en chispas contra la torre de mando. Un marinero alemán cayó muerto en la cubierta. El resto levantó las manos y comenzó a saltar al Atlántico. En el puente del Pillsbury, Castleman observó cómo el submarino giraba en espiral sobre el agua. Este era el momento. Dio la orden de bajar la lancha. David y su equipo de 8 hombres ya estaban esperando. Saltaron a la embarcación y soltaron amarras. El timonel se dirigió directamente hacia la trayectoria circular del submarino. El U-Boat aún se movía, aún giraba. Tendrían que interceptarlo como si persiguieran a un animal herido. La lancha cortó por dentro del arco del submarino. Los hombres podían ver el casco gris acercándose más con cada segundo. El petróleo cubría la superficie del agua a su alrededor. Marineros alemanes se agitaban en las olas cercanas, gritando y pidiendo rescate. David los ignoró. Su atención estaba en el submarino. La lancha se acercó al costado. El casco estaba resbaladizo por el petróleo y el agua de mar. David agarró una barandilla y se impulsó hacia la cubierta. Sus hombres lo siguieron. El submarino se balanceaba bajo sus pies, aún girando, aún hundiéndose por la popa. Un cuerpo alemán yacía boca abajo cerca de la escotilla de la torre de mando. No se veían otros marineros enemigos. David no dudó. Trepó por la escotilla y cayó en la sala de control. El interior estaba casi a oscuras. La iluminación de emergencia proyectaba sombras rojas sobre maquinaria desconocida. El agua salpicaba desde tuberías rotas. La cubierta estaba inclinada. El submarino se estaba inundando. David podía oír el rugido del agua de mar en algún lugar más abajo. Los alemanes habían abierto las válvulas de mar antes de abandonar el barco. Tenía minutos, quizá menos, antes de que la nave se fuera al fondo. Sus hombres se dispersaron por los compartimentos. Uno encontró la válvula del colador de mar, una tubería grande que permitía que el agua del océano inundara la sala de máquinas. La tapa había sido retirada y arrojada a un lado. La localizó cerca y la volvió a enroscar en su lugar. La inundación se ralentizó. Otros buscaron cargas de demolición.
Encontraron 13 en todo el submarino, colocadas en la sala de máquinas, los compartimentos de torpedos y los espacios de control. Cada una tenía que ser localizada, examinada y desactivada. Las cargas tenían temporizadores. Algunas estaban configuradas para detonar en cuestión de minutos. El equipo de David trabajó en casi total oscuridad, arrastrándose por agua aceitosa, siguiendo tuberías y cables desconocidos. Tiraron de cables. Retiraron detonadores. Sellaron válvulas y escotillas. El submarino continuó asentándose por la popa, con la cubierta trasera ya sumergida. Sobre ellos, el submarino en giro representaba un nuevo peligro. Sin dirección, el U-Boat se desplazó hacia el propio Pillsbury. Castleman tuvo que maniobrar su barco para evitar la colisión. La lancha que había llevado al equipo de David quedó aplastada entre los dos cascos. 3 compartimentos del Pillsbury se inundaron por el impacto, pero el equipo de abordaje permaneció a bordo del submarino. Habían detenido el hundimiento. El U-Boat estaba herido, pero no se estaba hundiendo. A las 11:30, llegó un segundo equipo de abordaje desde el Guadalcanal, dirigido por el comandante Earl Trater, el ingeniero jefe del portaaviones. Encontró a los hombres de David aún trabajando en los compartimentos inundados, todavía retirando cargas de demolición de rincones ocultos. Habían capturado un submarino alemán. Ahora tenían que mantenerlo a flote. El comandante Trater se arrastró por los compartimentos inundados durante horas. Antes de la guerra había sido ingeniero de la Marina Mercante, con experiencia en sistemas y maquinaria de buques, pero nunca había estado dentro de un submarino alemán. Ningún estadounidense lo había estado. El U-Boat tipo 9 era más grande de lo que esperaba, más de 250 pies de largo, con 11 compartimentos conectados por escotillas estancas. El diseño era ajeno, las etiquetas estaban en alemán, el equipo era desconocido. Trater siguió las tuberías con las manos, rastreándolas a través del agua aceitosa de la sentina hasta comprender cómo se conectaban los sistemas del submarino. La popa ya estaba bajo el agua. Los daños de las cargas de profundidad habían agrietado tuberías y roto tanques en toda la sección trasera. El agua de mar seguía filtrándose por docenas de pequeñas fugas. Si no podían detener la inundación, el submarino se hundiría en cuestión de horas. Trater organizó el esfuerzo de salvamento. Indicó a los hombres qué válvula cerrar. Identificó qué bombas aún funcionaban. Improvisó conexiones entre compartimentos para redirigir el flujo de agua. Poco a poco, la inundación se estabilizó. Mientras Trater trabajaba para mantener el submarino a flote, el equipo de David recopiló material de inteligencia. Encontraron 2 máquinas de cifrado Enigma intactas, completas con sus rotores de codificación. Reunieron pilas de libros de códigos, documentos de señales y órdenes operativas. Localizaron cartas que mostraban las zonas de patrulla de los U-Boats a través del Atlántico. 900 libras de documentos navales alemanes clasificados. El botín fue extraordinario. Los criptoanalistas aliados en Bletchley Park, en Gran Bretaña, llevaban años trabajando para descifrar las comunicaciones navales alemanas. Habían logrado éxitos parciales, pero los alemanes cambiaban regularmente la configuración de sus cifrados. Libros de códigos frescos y una máquina Enigma intacta podían desbloquear meses de mensajes interceptados. Pero había más. En la sala de torpedos de proa, los equipos de salvamento encontraron 2 torpedos acústicos de búsqueda. Los alemanes los llamaban Soundkönig. Los aliados habían oído rumores sobre estas armas, pero nunca habían examinado una. Los torpedos usaban el sonido para rastrear sus objetivos, guiándose por el ruido de las hélices de los barcos aliados. Entender cómo funcionaban podía salvar cientos de vidas. El capitán Gallery enfrentó un problema inmediato. Su grupo de tareas ahora era responsable de un submarino enemigo capturado a 150 millas de la costa africana. El U-Boat no podía moverse por sus propios medios. Apenas se mantenía a flote y 3.000 marineros estadounidenses acababan de presenciar su captura. Si los alemanes se enteraban de que el U-505 había sido tomado intacto, cambiarían sus códigos de inmediato. Toda ventaja obtenida con los materiales capturados desaparecería. Toda la operación sería inútil.
Gallery Ordino Secreto Absoluto. Ninguna transmisión por radio sobre la captura. Ningún registro escrito en los cuadernos de bitácora. Los prisioneros alemanes, 58 hombres, incluido su capitán herido, fueron confinados bajo cubierta en el Guadalcanal, con prohibición de hablar con nadie. Luego Gallery recibió nuevas órdenes de Washington. El plan original era remolcar el submarino a Casablanca. Ahora se le ordenó llevarlo a Bermudas. 2.500 millas a través del Atlántico abierto. El momento era crítico. Las fuerzas aliadas estaban a punto de invadir Normandía. El día D estaba programado para el 5 de junio, luego retrasado al 6 por el clima. Si la inteligencia alemana descubría que sus códigos habían sido comprometidos días antes de la mayor invasión anfibia de la historia, las consecuencias podrían ser catastróficas. El Pillsbury intentó remolcar el submarino, pero la colisión durante la captura había dañado su casco. 3 compartimentos estaban inundados. No podía soportar la tensión. El Guadalcanal tendió una línea de remolque desde el portaaviones hasta el U-Boat y comenzó el lento viaje hacia el norte. La travesía duró 15 días. Las tormentas amenazaron con anegar el submarino empapado. Los equipos de salvamento permanecieron a bordo las 24 horas, bombeando agua y vigilando las fugas. El remolcador de flota USS Abenaki finalmente se hizo cargo del remolque, pero el peligro nunca disminuyó. El 19 de junio, el grupo de tareas entró en la bahía de Port Royal, Bermudas. El U-Boat fue ocultado de inmediato en un rincón remoto de la base naval. Fue repintado para disimular su origen alemán y se le dio una nueva designación, USS Nemo. Los 58 prisioneros alemanes fueron trasladados a un campo secreto en Luisiana. A la Cruz Roja se le negó el acceso. Sus familias en Alemania recibieron notificaciones de que estaban desaparecidos, presuntamente muertos. No conocerían la verdad hasta 1947. El almirante Ernest King, comandante en jefe de la flota de los Estados Unidos, revisó el botín de inteligencia. Los libros de códigos por sí solos eran invaluables. Pero King tenía otra preocupación. Gallery había asumido un riesgo enorme. Si la captura hubiera fallado, si los alemanes hubieran sabido que sus códigos estaban comprometidos, el daño a las operaciones aliadas podría haber sido incalculable. La respuesta del almirante fue medida. Gallery recibiría la Legión al Mérito, pero también una advertencia privada. El secreto debía mantenerse. Si no se mantenía, habría consecuencias. La Marina alemana nunca supo qué le ocurrió al U-505. El almirante Karl Donitz, comandante de la flota de U-Boats, recibió la última transmisión del submarino el 3 de junio. Informaba su posición frente a la costa africana e indicaba que regresaba a su base en Lorient, Francia. Después del 4 de junio, silencio. Esto no era inusual. Los U-Boats desaparecían constantemente en 1944. Los grupos cazadores asesinos aliados y los aviones de largo alcance habían convertido el Atlántico en un campo de muerte para los submarinos alemanes. Donitz asumió que el U-505 había sido hundido por cargas de profundidad o por un ataque aéreo como cientos antes que él. No ordenó cambios en los códigos alemanes. No emitió advertencias sobre comunicaciones comprometidas. La Marina continuó usando las mismas configuraciones de Enigma, los mismos procedimientos de cifrado, los mismos protocolos operativos. El secreto se mantuvo. 3.000 marineros estadounidenses que habían presenciado la captura no dijeron nada. No escribieron cartas a casa describiendo lo que habían visto. No hicieron menciones en diarios personales. El capitán Gallery había explicado lo que estaba en juego durante el viaje a Bermudas. Si la noticia llegaba a los alemanes, el valor de la inteligencia sería destruido. Marineros y soldados aliados morirían por comentarios imprudentes. Los hombres lo entendieron. No ocurrió ni una sola filtración. En Bletchley Park, en Inglaterra, los criptoanalistas británicos recibieron los materiales capturados en cuestión de semanas. La máquina Enigma y sus rotores confirmaron su comprensión de los métodos de cifrado alemanes. Los libros de códigos proporcionaron configuraciones válidas hasta el verano de 1944.
Transmisiones de U-boats interceptadas que antes eran galimatías de repente se volvieron legibles. La inteligencia reveló posiciones de submarinos alemanes en todo el Atlántico. Expuso patrones de patrulla y estrategias de ataque. Identificó rutas de suministro y puntos de reunión. Los comandantes de convoys aliados ajustaron sus cursos para evitar concentraciones conocidas de U-boats. Los grupos cazadores asesinos recibieron coordenadas precisas de sus objetivos. Los torpedos acústicos resultaron igual de valiosos. Ingenieros estadounidenses del Laboratorio de Artillería Naval en Washington desmontaron las armas y analizaron cada componente. Descubrieron que los torpedos rastreaban el ruido de cavitación creado por las hélices de los barcos. En pocos meses, la Marina desarrolló contramedidas. Los barcos comenzaron a remolcar generadores de ruido llamados faxes, señuelos que producían sonidos de cavitación más fuertes que los propios barcos. Los torpedos perseguían los señuelos en lugar de sus objetivos reales. Los comandantes de U-boats alemanes notaron el cambio. Sus torpedos acústicos, que habían sido devastadores contra las escoltas aliadas, de repente fallaban con una frecuencia alarmante. Informaron de los fallos al cuartel general. Dönitz sospechó que los aliados habían desarrollado algún tipo de contramedida, pero nunca lo conectó con el U-505. Supuso que la tecnología había sido capturada de un torpedo que no había detonado, no de un submarino tomado intacto. La guerra en el Atlántico continuó durante el verano y el otoño de 1944. Las pérdidas de U-boats aumentaron. Nuevos submarinos salieron de los astilleros alemanes equipados con snorkels, dispositivos que les permitían hacer funcionar sus motores diésel mientras permanecían sumergidos. Sus hombres lo siguieron. El submarino se balanceaba bajo sus pies, aún girando, aún hundiéndose por la popa. Un cuerpo alemán yacía boca abajo cerca de la escotilla de la torre de mando. No se veían otros marineros enemigos. David no dudó. Trepó por la escotilla y descendió a la sala de control. El interior estaba casi a oscuras. La iluminación de emergencia proyectaba sombras rojas sobre maquinaria desconocida. El agua salpicaba desde tuberías rotas. La cubierta estaba inclinada. El submarino se estaba inundando. David podía oír el rugido del agua de mar en algún lugar más abajo. Los alemanes habían abierto las válvulas de mar antes de abandonar el barco. Tenía minutos, tal vez menos, antes de que la nave se fuera al fondo. Sus hombres se dispersaron por los compartimentos. Uno encontró la válvula del colador de mar, una gran tubería que permitía que el agua del océano inundara el BGE. La tapa había sido retirada y arrojada a un lado. La localizó cerca y la atornilló de nuevo en su lugar. La inundación se desaceleró. Otros buscaron cargas de demolición. Encontraron 13 en todo el submarino, colocadas en la sala de máquinas, los compartimentos de torpedos y los espacios de control. Cada una debía ser localizada, examinada y desactivada. Las cargas tenían temporizadores. Algunas estaban programadas para detonar en minutos. El equipo de David trabajó casi en la oscuridad, arrastrándose por agua aceitosa, siguiendo tuberías y cables desconocidos. Tiraron de cables. Retiraron detonadores. Sellaron válvulas y escotillas. El submarino continuó asentándose por la popa, con la cubierta trasera ya sumergida. Encima de ellos, el submarino que giraba representaba un nuevo peligro. Sin gobierno, el U-boat se balanceó hacia el propio Pillsbury. Castleman tuvo que maniobrar su nave para evitar la colisión. El bote ballenero que había transportado al equipo de David quedó aplastado entre los dos cascos. 3 compartimentos del Pillsbury se inundaron por el impacto, pero el grupo de abordaje permaneció a bordo del submarino. Habían detenido el hundimiento deliberado. El U-boat estaba herido, pero no se estaba hundiendo. A las 11:30, llegó un segundo grupo de abordaje desde el Guadalcanal, dirigido por el comandante Earl Trotino, ingeniero jefe del portaaviones. Encontró a los hombres de David aún trabajando en los compartimentos inundados, todavía retirando cargas de demolición de rincones ocultos. Habían capturado un submarino alemán. Ahora tenían que mantenerlo a flote. El comandante Trotino se arrastró por los compartimentos inundados durante horas. Antes de la guerra había sido ingeniero de la Marina Mercante,
con experiencia en sistemas y maquinaria de barcos, pero nunca había estado dentro de un submarino alemán. Ningún estadounidense lo había hecho. El U-Boat tipo 9 era más grande de lo que esperaba, más de 250 pies de largo, 11 compartimentos conectados por escotillas estancas. El diseño era extranjero, las etiquetas en alemán, el equipo desconocido. Trotino siguió las tuberías con la mano, siguiéndolas a través del agua aceitosa de la sentina hasta comprender cómo se conectaban los sistemas del submarino. La popa ya estaba bajo el agua. Los daños por cargas de profundidad habían agrietado tuberías y roto tanques en toda la sección trasera. El agua de mar seguía filtrándose por decenas de pequeñas fugas. Si no lograban detener la inundación, el submarino se hundiría en horas. Trotino organizó el esfuerzo de salvamento. Dirigió a los hombres hacia válvulas específicas. Identificó que bombas aún funcionaban. Improvisó conexiones entre compartimentos para redirigir el flujo de agua. Poco a poco, la inundación se estabilizó. Mientras Trotino trabajaba para mantener el submarino a flote, el equipo de David recogía materiales de inteligencia. Encontraron 2 máquinas cifradoras Enigma intactas, completas con sus rotores de codificación. Reunieron pilas de libros de códigos, documentos de señales y órdenes operativas. Localizaron cartas que mostraban las zonas de patrulla de los U-Boats en todo el Atlántico. 900 libras de documentos navales alemanes clasificados. El botín era extraordinario. Los descifradores aliados en Bletchley Park, en Gran Bretaña, llevaban años trabajando para descifrar las comunicaciones navales alemanas. Habían logrado un éxito parcial, pero los alemanes cambiaban regularmente sus configuraciones de cifrado. Libros de códigos nuevos y una máquina Enigma intacta podían desbloquear meses de mensajes interceptados. Pero había más. En la sala de torpedos de proa, los equipos de salvamento encontraron 2 torpedos acústicos guiados. Los alemanes los llamaban Soundkönig. Los aliados habían oído rumores de estas armas, pero nunca habían examinado una. Los torpedos usaban el sonido para rastrear sus objetivos, dirigiéndose al ruido de las hélices de los barcos aliados. Comprender cómo funcionaban podía salvar cientos de vidas. El capitán Gallery enfrentó un problema inmediato. Su grupo de tarea ahora era responsable de un submarino enemigo capturado a 150 millas de la costa africana. El U-Boat no podía moverse por su propia potencia. Apenas se mantenía a flote y 3.000 marineros estadounidenses acababan de presenciar su captura. Si los alemanes se enteraban de que el U-505 había sido tomado intacto, cambiarían sus códigos de inmediato. Toda ventaja obtenida con los materiales capturados desaparecería. La operación entera sería inútil. Gallery ordino secreto absoluto. Ninguna transmisión por radio sobre la captura. Ningún registro escrito en los diarios de a bordo. Los prisioneros alemanes, 58 hombres, incluido su capitán herido, fueron confinados bajo cubierta en el Guadalcanal, con prohibición de hablar con nadie. Luego Gallery recibió nuevas órdenes de Washington. El plan original era remolcar el submarino a Casablanca. Ahora se le ordenaba llevarlo a Bermudas en su lugar. 2.500 millas a través del Atlántico abierto. El momento era crítico. Las fuerzas aliadas estaban a punto de invadir Normandía. El día D estaba programado para el 5 de junio, retrasado al 6 de junio por el clima. Si la inteligencia alemana descubría que sus códigos habían sido comprometidos días antes de la mayor invasión anfibia de la historia, las consecuencias podrían ser catastróficas. El Pillsbury intentó remolcar el submarino, pero la colisión durante la captura había dañado su casco. 3 compartimentos estaban inundados. No podía soportar la tensión. El propio Guadalcanal tendió una línea de remolque desde el portaaviones hasta el U-Boat y comenzó el lento viaje hacia el norte. El viaje tomó 15 días. Las tormentas amenazaban con anegar el submarino anegado. Los equipos de salvamento permanecieron a bordo día y noche, bombeando agua y vigilando las fugas. El remolcador de flota USS Abenaki finalmente asumió las tareas de remolque, pero el peligro nunca disminuyó. El 19 de junio, el grupo de tarea entró en la bahía de Port Royal, Bermudas. El U-Boat fue ocultado de inmediato en un rincón remoto de la base naval.
Fue repintado para disfrazar sus orígenes alemanes y se le dio una nueva designación, USS Nemo. Los 58 prisioneros alemanes fueron trasladados a un campo secreto en Luisiana. Se negó el acceso a la Cruz Roja. Sus familias en Alemania recibieron notificaciones de que estaban desaparecidos, presuntamente muertos. No conocerían la verdad hasta 1947. El almirante Ernest King, comandante en jefe de la flota de los Estados Unidos, revisó el botín de inteligencia. Solo los libros de códigos eran invaluables. Pero King tenía otra preocupación. Gallery había asumido un riesgo enorme. Si la captura hubiera fallado, si los alemanes hubieran sabido que sus códigos estaban comprometidos, el daño a las operaciones aliadas podría haber sido incalculable. La respuesta del almirante fue medida. Gallery recibiría la Legión al Mérito, pero también recibiría una advertencia privada. El secreto tenía que mantenerse. Si no se mantenía, habría consecuencias. La Marina alemana nunca supo qué le ocurrió al U-505. El almirante Karl Donitz, comandante de la flota de U-Boats, recibió la transmisión final del submarino el 3 de junio. Informó su posición frente a la costa africana e indicó que regresaba a la base en Lorient, Francia. Después del 4 de junio, silencio. Esto no era inusual. Los U-Boats desaparecían constantemente en 1944. Los grupos cazadores asesinos aliados y las aeronaves de largo alcance habían convertido el Atlántico en un campo de exterminio para los submarinos alemanes. Donitz asumió que el U-505 había sido hundido por cargas de profundidad o ataque aéreo como cientos de otros antes que ella. No ordenó cambios en los códigos alemanes. No emitió advertencias sobre comunicaciones comprometidas. La Marina continuó usando las mismas configuraciones de Enigma, los mismos procedimientos de cifrado, los mismos protocolos operativos. El secreto se mantuvo. 3.000 marineros estadounidenses que habían presenciado la captura no dijeron nada. No escribieron cartas a casa describiendo lo que habían visto. No hicieron menciones en diarios personales. El capitán Gallery había explicado lo que estaba en juego durante el viaje a Bermudas. Si la noticia llegaba a los alemanes, el valor de inteligencia sería destruido. Marineros y soldados aliados morirían por conversaciones imprudentes. Los hombres lo entendieron. No ocurrió ni una sola filtración. En Bletchley Park, en Inglaterra, los descifradores británicos recibieron los materiales capturados en cuestión de semanas. La máquina Enigma y sus rotores confirmaron su comprensión de los métodos de cifrado alemanes. Los libros de códigos proporcionaron configuraciones válidas durante el verano de 1944. Las transmisiones de U-Boats interceptadas que habían sido un galimatías de repente se volvieron legibles. La inteligencia reveló posiciones de submarinos alemanes en todo el Atlántico. Expuso patrones de patrulla y estrategias de ataque. Identificó rutas de suministro y puntos de encuentro. Los comandantes de convoys aliados ajustaron sus cursos para evitar concentraciones conocidas de U-Boats. Los grupos cazadores asesinos recibieron coordenadas precisas para sus objetivos. Los torpedos acústicos guiados resultaron igualmente valiosos. Ingenieros estadounidenses en el Laboratorio de Artillería Naval en Washington desmontaron las armas sónicas y analizaron cada componente. Descubrieron que los torpedos seguían el ruido de cavitación creado por las hélices de los barcos. En cuestión de meses, la Marina desarrolló contramedidas. Los barcos comenzaron a remolcar generadores de ruido llamados faxes, señuelos que producían sonidos de cavitación más fuertes que los propios barcos. Los torpedos perseguían los señuelos en lugar de sus objetivos previstos. Los comandantes de U-Boats alemanes notaron el cambio. Sus torpedos acústicos, que habían sido devastadores para las escoltas aliadas, de repente fallaban con alarmante frecuencia. Informaron los fallos al cuartel general. Donitz sospechó que los aliados habían desarrollado algún tipo de contramedida, pero nunca lo conectó con el U-505. Supuso que la tecnología había sido capturada de un torpedo que no detonó, no de un submarino tomado intacto. La guerra en el Atlántico continuó durante el verano y el otoño de 1944. Las pérdidas de U-Boats aumentaron. Nuevos submarinos salían de los astilleros alemanes equipados con snorkels,
dispositivos que les permitían hacer funcionar sus motores diésel mientras estaban sumergidos. La tecnología extendió su resistencia bajo el agua y los hizo más difíciles de detectar. Pero los aliados tenían los códigos. El remolcador de flota USS Abenaki finalmente asumió las tareas de remolque, pero el peligro nunca disminuyó. El 19 de junio, el grupo de tarea entró en la bahía de Port Royal, Bermudas. El U-Boat fue ocultado de inmediato en un rincón remoto de la base naval. Fue repintado para disfrazar sus orígenes alemanes y se le dio una nueva designación, USS Nemo. Los 58 prisioneros alemanes fueron trasladados a un campo secreto en Luisiana. Se negó el acceso a la Cruz Roja. Sus familias en Alemania recibieron notificaciones de que estaban desaparecidos, presuntamente muertos. No conocerían la verdad hasta 1947. El almirante Ernest King, comandante en jefe de la flota de los Estados Unidos, revisó el botín de inteligencia. Solo los libros de códigos eran invaluables. Pero King tenía otra preocupación. Gallery había asumido un riesgo enorme. Si la captura hubiera fallado, si los alemanes hubieran sabido que sus códigos estaban comprometidos, el daño a las operaciones aliadas podría haber sido incalculable. La respuesta del almirante fue medida. Gallery recibiría la Legión al Mérito, pero también recibiría una advertencia privada. El secreto tenía que mantenerse. Si no se mantenía, habría consecuencias. La Marina alemana nunca supo qué le ocurrió al U-505. El almirante Karl Donitz, comandante de la flota de U-Boats, recibió la transmisión final del submarino el 3 de junio. Informó su posición frente a la costa africana e indicó que regresaba a la base en Lorient, Francia. Después del 4 de junio, silencio. Esto no era inusual. Los U-Boats desaparecían constantemente en 1944. Los grupos cazadores asesinos aliados y las aeronaves de largo alcance habían convertido el Atlántico en un campo de exterminio para los submarinos alemanes. Donitz asumió que el U-505 había sido hundido por cargas de profundidad o ataque aéreo como cientos de otros antes que ella. No ordenó cambios en los códigos alemanes. No emitió advertencias sobre comunicaciones comprometidas. La Marina continuó usando las mismas configuraciones de Enigma, los mismos procedimientos de cifrado, los mismos protocolos operativos. El secreto se mantuvo. 3.000 marineros estadounidenses que habían presenciado la captura no dijeron nada. No escribieron cartas a casa describiendo lo que habían visto. No hicieron menciones en diarios personales. El capitán Gallery había explicado lo que estaba en juego durante el viaje a Bermudas. Si la noticia llegaba a los alemanes, el valor de inteligencia sería destruido. Marineros y soldados aliados morirían por conversaciones imprudentes. Los hombres lo entendieron. No ocurrió ni una sola filtración. En Bletchley Park, en Inglaterra, los descifradores británicos recibieron los materiales capturados en cuestión de semanas. La máquina Enigma y sus rotores confirmaron su comprensión de los métodos de cifrado alemanes. Los libros de códigos proporcionaron configuraciones válidas durante el verano de 1944. Las transmisiones de U-Boats interceptadas que habían sido un galimatías de repente se volvieron legibles. La inteligencia reveló posiciones de submarinos alemanes en todo el Atlántico. Expuso patrones de patrulla y estrategias de ataque. Identificó rutas de suministro y puntos de encuentro. Los comandantes de convoys aliados ajustaron sus cursos para evitar concentraciones conocidas de U-Boats. Los grupos cazadores asesinos recibieron coordenadas precisas para sus objetivos. Los torpedos acústicos guiados resultaron igualmente valiosos. Ingenieros estadounidenses en el Laboratorio de Artillería Naval en Washington desmontaron las armas sónicas y analizaron cada componente. Descubrieron que los torpedos seguían el ruido de cavitación creado por las hélices de los barcos. En cuestión de meses, la Marina desarrolló contramedidas. Los barcos comenzaron a remolcar generadores de ruido llamados faxes, señuelos que producían sonidos de cavitación más fuertes que los propios barcos. Los torpedos perseguían los señuelos en lugar de sus objetivos previstos. Los comandantes de U-Boats alemanes notaron el cambio. Sus torpedos acústicos, que habían sido devastadores para las escoltas aliadas,
De repente fallaban con alarmante frecuencia. Informaron los fallos al cuartel general. Dönitz sospechó que los aliados habían desarrollado algún tipo de contramedida, pero nunca lo conectó con el U-505. Supuso que la tecnología había sido capturada de un torpedo que no detonó, no de un submarino tomado intacto. La guerra en el Atlántico continuó durante el verano y el otoño de 1944. Las pérdidas de U-boats aumentaron. Nuevos submarinos salían de los astilleros alemanes equipados con snorkels, dispositivos que les permitían hacer funcionar sus motores diésel mientras estaban sumergidos. La tecnología extendió su resistencia bajo el agua y los hizo más difíciles de detectar. Pero los aliados tenían los códigos. Sabían a dónde se dirigían los nuevos submarinos antes de que llegaran. Los grupos cazadores asesinos los interceptaban en medio del océano. Las aeronaves los atrapaban durante los tránsitos en superficie. La batalla del Atlántico, que había amenazado con estrangular las líneas de suministro de Gran Bretaña durante 4 años, fue efectivamente ganada. El Pillsbury regresó a operaciones después de reparaciones en Norfolk. La colisión con el U-505 había dañado 3 compartimentos, pero los equipos del astillero la restauraron en semanas. A finales del verano, estaba de nuevo en patrulla con el grupo de tarea 22.3. El grupo cazador asesino continuó barriendo el Atlántico durante el otoño. No encontraron submarinos. La actividad de U-boats alemanes había colapsado en el Océano Central. Los pocos barcos que aún operaban se aferraban a la costa europea o acechaban en aguas distantes donde la cobertura aérea aliada era escasa. La guerra en Europa se acercaba a su fin. En abril de 1945, los ejércitos aliados habían cruzado el Rin y avanzaban hacia Alemania. Las fuerzas soviéticas cerraban sobre Berlín desde el este. El Reich de Hitler se derrumbaba, pero la guerra de los U-boats no había terminado. El mando naval alemán tenía una última operación planeada. Un grupo de submarinos equipados con la última tecnología cruzaría el Atlántico y atacaría la costa estadounidense. La misión era desesperada, un último intento de demostrar que Alemania aún podía amenazar la patria del enemigo. El 8 de abril de 1945, el Pillsbury zarpó de Norfolk como parte de un nuevo grupo de tarea. Su misión era interceptar los submarinos entrantes antes de que alcanzaran aguas estadounidenses. La operación se llamó Tearrop. La operación Tearrop nació del miedo. La inteligencia aliada había detectado un grupo de submarinos alemanes dirigiéndose hacia el oeste a través del Atlántico a principios de abril de 1945. Los barcos eran submarinos tipo 9 de largo alcance capaces de llegar a la costa estadounidense. Pero lo que alarmó a los planificadores navales fue la carga que podrían llevar. Durante meses habían circulado rumores sobre planes alemanes para lanzar bombas voladoras V-1 o cohetes V-2 desde plataformas submarinas. Las armas habían devastado Londres. Un solo V-2 impactando en Nueva York o Washington podría matar a miles. La inteligencia estadounidense no podía confirmar si los submarinos que se acercaban llevaban tales armas, pero no podían descartarlo. La Marina reunió 2 fuerzas de barrera para interceptar los barcos entrantes. El grupo de tarea 22.7 incluía los portaaviones de escolta Voge y Croatan junto con más de una docena de destructores de escolta. El Pillsbury fue asignado a la pantalla. La barrera se extendía a través de los accesos occidentales del Atlántico, una red de barcos y aviones diseñada para atrapar a cualquier submarino que intentara alcanzar aguas estadounidenses. Durante 2 semanas, el grupo de tarea patrulló entre niebla cambiante y mares agitados. Los aviones volaban búsquedas constantes. Los operadores de sonar escuchaban contactos. Los submarinos estaban ahí fuera en algún lugar, corriendo en silencio bajo las olas grises. El 16 de abril, la barrera obtuvo sus primeras victorias. Los destructores de escolta localizaron al U-235 y al U-880 con horas de diferencia. Las cargas de profundidad enviaron a ambos al fondo. 6 días después, aeronaves y barcos de superficie destruyeron al U-518, 3 submarinos abajo. La barrera estaba funcionando, pero los alemanes seguían llegando. En la mañana del 24 de abril, el USS Frederick Calle Davis patrullaba a 650 millas al noroeste de las Azores.
A las 8:29, su operador de sonar informó contacto. El alcance era de 2000 yardas. Un submarino intentaba atravesar la barrera. El Frederick C. Davis maniobró para atacar. El contacto se desvaneció, perdido en su propia estela. El oficial de guardia ordenó un giro brusco para reubicar el objetivo. A las 8:39, con el submarino a solo 650 yardas, un torpedo golpeó su costado de babor. El arma acústica detonó en la sala de máquinas de proa. La explosión partió en dos al destructor de escolta. Su sección de proa se hundió de inmediato. Su popa flotó durante 5 minutos mientras los supervivientes se lanzaban al agua. 115 hombres murieron. Solo 77 fueron rescatados. El Frederick C. Davis fue el último buque de guerra estadounidense hundido por acción enemiga en el Atlántico. El submarino que la hundió fue el U-546, comandado por el capitán teniente Paul Just. Se había deslizado a través de la barrera sin ser detectado, disparó su torpedo a quemarropa y ahora se sumergía profundamente para escapar. El Pillsbury estaba a 12 millas cuando llegó la llamada de auxilio. Castleman ordenó máxima velocidad. En una hora, 8 destructores de escolta habían convergido en el punto del hundimiento. El Flaherty llegó primero e hizo contacto sonar a las 9:23. Atacó con cargas de profundidad. El contacto se desvaneció. La caza duró 10 horas. El U-546 descendió a 600 pies y corrió en silencio. Los destructores de escolta se extendieron por el área de búsqueda, sus haces de sonar sondeando las profundidades. El contacto iba y venía. El submarino maniobraba constantemente usando capas térmicas y sus silenciosos motores eléctricos para evadir la detección. El Pillsbury rodeaba el perímetro mientras el Flaherty coordinaba los ataques. Se unieron Sadow Lane, Nunn, Varian, Haverd, Jansen y Kate. Lanzaron cargas de profundidad en patrones superpuestos. Dispararon salvas de Hedgehog a posiciones sospechosas. Cada ataque obligaba al U-546 a descender más, pero se negaba a salir a la superficie. A última hora de la tarde, las baterías del submarino estaban casi agotadas. Había estado sumergido durante 8 horas. El aire era viciado. La tripulación estaba exhausta. A las 19:43, después de un último ataque de Hedgehog del Flaherty, el U-546 sopló sus tanques y emergió a la superficie. Los destructores de escolta abrieron fuego de inmediato. El capitán del U-546 ordenó lanzar 2 torpedos contra el Flaherty como acto final de desafío. Ambos fallaron. El fuego de ametralladoras barrió la cubierta del submarino. La tripulación alemana abandonó el barco. 33 supervivientes fueron sacados del agua, incluido el capitán teniente Just. Fue llevado a bordo del portaaviones de escolta Vogue para ser interrogado. La Marina necesitaba saber una cosa. ¿Había más submarinos que transportaran armas secretas? Just tenía la respuesta. El interrogatorio del capitán teniente Paul Just duró días. Los oficiales de inteligencia naval lo presionaron sobre armas secretas, cohetes lanzados desde submarinos, planes para atacar ciudades estadounidenses. Just respondió a sus preguntas. No había armas sube a bordo de los submarinos alemanes. Nunca las hubo. Los barcos que cruzaban el Atlántico llevaban torpedos estándar y nada más. La misión era un ataque convencional final, un gesto desesperado de una marina moribunda. El temido asalto con cohetes contra la patria estadounidense era un fantasma. La operación Tearrop había tenido éxito. Las fuerzas de la barrera habían destruido 5 de los 7 submarinos enviados contra Estados Unidos. El U-546 fue el último. Los 2 barcos restantes se rindieron cuando Alemania capituló el 8 de mayo de 1945. El Pillsbury también estuvo presente en esa rendición. Ella y su nave hermana Pope escoltaron al U-858 desde el Atlántico Medio hasta Cape May, Nueva Jersey, después de colocar una tripulación de presa a bordo. La guerra en el Atlántico había terminado. El recuento final reveló la magnitud de la contribución del Pillsbury. En 13 meses de operaciones de combate, el pequeño destructor de escolta había participado en la destrucción de 2 submarinos alemanes y la captura de un tercero.
Ningún otro buque de guerra estadounidense podía reclamar tal récord. El U-515 había sido uno de los U-boats más exitosos de la Marina alemana. Su comandante, Werner Enke, había hundido 25 barcos aliados que totalizaban más de 150.000 toneladas. Las cargas de profundidad del Pillsbury la habían obligado a salir a la superficie en abril de 1944. El U-505 fue el único submarino alemán capturado por fuerzas estadounidenses durante toda la guerra. Los materiales de inteligencia recuperados de su casco habían proporcionado meses de información sobre las operaciones navales alemanas. La máquina Enigma y los libros de códigos habían permitido a los criptógrafos aliados leer las comunicaciones enemigas durante el crítico verano de 1944, cuando la invasión de Normandía pendía de un hilo. El U-546 fue el último submarino alemán en hundir un buque de guerra estadounidense. El Pillsbury se había unido a la caza de 10 horas que lo llevó a la superficie y puso fin a su amenaza. La Marina reconoció el logro con su más alto honor de unidad. El Grupo de Tarea 22.3 recibió la citación presidencial de unidad por la captura del U-505. La citación elogió el ataque coordinado, la rápida acción de abordaje y la preservación exitosa de materiales de inteligencia invaluables. El teniente Albert David recibió la medalla de honor por liderar el grupo de abordaje en el submarino que giraba. Su citación describía cómo se había lanzado por la escotilla de la torre de mando, plenamente consciente de que el U-boat podía hundirse o explotar en cualquier momento. Había arriesgado su vida más allá del deber. Fue la única medalla de honor otorgada a un marinero de la Marina en todo el teatro del Atlántico de la Segunda Guerra Mundial. 2 miembros del grupo de abordaje de David, el radiooperador de segunda clase Stanley Bowiak y el torpedista de tercera clase Arthur Kispel, recibieron la Cruz de la Marina. Los restantes miembros del grupo recibieron estrellas de plata. El capitán Daniel Gallery recibió la Legión al Mérito, pero el reconocimiento vino con una sombra. El almirante King dejó claro que el secreto en torno al U-505 debía mantenerse hasta que terminara la guerra. Gallery había asumido un riesgo enorme. Si la captura se hubiera revelado prematuramente, si los alemanes hubieran cambiado sus códigos antes del día D, las consecuencias podrían haber alterado el curso de la invasión. King respetaba la audacia de Gallery, pero nunca perdonó del todo el peligro que había creado. El submarino capturado permaneció oculto en Bermudas hasta que Alemania se rindió. Luego la Marina la puso en uso una última vez. Repintado y restaurado, el U-505 recorrió los puertos estadounidenses como parte de la 7ª campaña de bonos de guerra. Los ciudadanos que compraban bonos podían subir a bordo y recorrer los compartimentos donde David y sus hombres habían luchado por mantenerla a flote. La campaña recaudó millones. El público finalmente conoció la historia que 3.000 marineros habían mantenido en secreto durante casi un año. Después de la guerra, la Marina ya no tuvo más uso para el submarino. Se hicieron planes para remolcarlo mar adentro y hundirlo con fuego de artillería, como blanco para prácticas de tiro. Desaparecería bajo el Atlántico como los cientos de otros U-boats destruidos durante la guerra. Pero Gallery tenía otras ideas. El submarino por el que sus hombres habían arriesgado la vida merecía un destino diferente. El contraalmirante Daniel Gallery, como llegó a ser después de la guerra, lanzó una campaña para salvar al U-505. Contactó a líderes cívicos en Chicago, su ciudad natal. Propuso que el submarino fuera transportado a la ciudad y exhibido como un memorial permanente de la Batalla del Atlántico. El Museo de Ciencia e Industria aceptó albergar la exhibición, pero llevar el submarino a Chicago requería mover una nave de 750 toneladas desde el Océano Atlántico hasta la orilla del lago Michigan. El viaje cubriría más de 1.000 millas, gran parte de ellas por tierra. En 1954, los ingenieros llevaron a flote al U-505 por la costa del Atlántico, a través del Golfo de México y por el sistema del río Mississippi hasta Chicago. El tramo final requirió arrastrar el submarino por las calles de la ciudad sobre rodillos especialmente construidos. Miles de habitantes de Chicago se alinearon a lo largo de la ruta para ver al U-boat alemán deslizarse frente a sus hogares y negocios. El 25 de septiembre de 1954, el almirante de flota William Halsey dedicó al U-505 como un memorial de guerra permanente.
Fue colocado al aire libre en los terrenos del museo, donde los visitantes podían subir a bordo y recorrer los mismos compartimentos que Albert David y sus hombres habían recorrido una década antes. El propio David nunca vio el memorial. Murió de un ataque al corazón el 17 de septiembre de 1945, 3 semanas antes de que estuviera programado para recibir la Medalla de Honor. Tenía 43 años. El presidente Harry Truman entregó la medalla a su viuda, Linda May David, en una ceremonia en la Casa Blanca el mes siguiente. La Marina honró la memoria de David dando su nombre a un destructor de escolta. El USS Albert David fue comisionado en 1968 y sirvió hasta 1990. George Castleman regresó a la vida civil después de la guerra. El teniente comandante, que había visto hundirse 2 submarinos y había ordenado el abordaje de un tercero, retomó una existencia tranquila lejos del Atlántico. Como la mayoría de los veteranos de su generación, rara vez hablaba de lo que había hecho. El propio Pillsbury sirvió hasta 1947, cuando fue dado de baja y puesto en reserva. La Marina lo trajo de vuelta en 1955, convertido en un buque de alerta radar para servicio de la Guerra Fría a lo largo de la barrera del Atlántico. Patrulló en busca de submarinos soviéticos hasta 1960, luego fue dado de baja por última vez. Fue vendido para desguace en 1966. Ningún monumento marca su servicio. Ningún museo exhibe sus artefactos. El barco que participó en la única captura de un submarino por fuerzas estadounidenses desde 1815 existe ahora solo en fotografías y registros oficiales, pero el U-505 perdura. En 2004, el Museo de Ciencia e Industria completó una gran renovación. El submarino fue trasladado al interior a una sala de exhibición subterránea con control climático. Los visitantes ahora pueden recorrer su interior, preservado casi exactamente como aparecía cuando los hombres de David atravesaron la escotilla de la torre de mando. La medalla de honor que David nunca llegó a recibir se exhibe junto al submarino. También las máquinas Enigma que su equipo recuperó, los libros de códigos que desbloquearon las comunicaciones alemanas y los torpedos acústicos que revelaron los secretos del enemigo. Más de 30 millones de personas han visitado la exhibición desde 1954. Caminan por la sala de control donde David buscó cargas de demolición. Ven la válvula que Trotino cerró para detener la inundación. Se detienen en los compartimentos donde 8 marineros estadounidenses salvaron una nave enemiga que se hundía mediante coraje y determinación. La captura del U-505 sigue siendo la única vez que la Marina de los Estados Unidos abordó y se apoderó de un buque de guerra enemigo en el mar desde la guerra de 1812. Nunca ha vuelto a suceder. Si esta historia te conmovió como nos conmovió a nosotros, hazme un favor. Dale al botón de me gusta. Cada me gusta le dice a YouTube que muestre esta historia a más personas. Suscríbete y activa las notificaciones. Estamos rescatando historias olvidadas de archivos polvorientos todos los días. Historias sobre marineros que saltaron a submarinos que se hundían y cambiaron el curso de la guerra. Personas reales, heroísmo real. Deja un comentario ahora mismo y dinos desde dónde estás viendo. ¿Nos ves desde Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia? Nuestra comunidad se extiende por todo el mundo. No eres solo un espectador. Eres parte de mantener vivos estos recuerdos. Dinos tu ubicación. Dinos si alguien de tu familia sirvió en la Marina. Solo haznos saber que estás aquí. Gracias por ver. Y gracias por asegurarte de que Albert David, George Castleman y la tripulación del USS Pillsbury no desaparezcan en el silencio. Estos hombres merecen ser recordados. Y tú estás ayudando a lograrlo.